El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta a la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy vamos a abrir el programa con un tema, donde reincidimos en una alerta, ¿no? Todo el mundo se da cuenta cuando el gobierno nos arrebata las medicinas, cuando el gobierno nos arrebata el acceso a los medicamentos. Hay algunas otras cosas que son más sutiles pero igualmente peligrosas. Cuando nos arrebatan, por ejemplo, el derecho a la justicia. Eso es peligrosísimo. Cuando nos arrebatan el derecho a la información, eso es terrible. Recuerden ustedes una cosa, Venezuela tuvo oficinas estadísticas antes de tener himno nacional. ¿Por qué? Porque para una nación es muy importante saber qué es lo que está pasando, la dimensión real de lo que ocurre en su vida, en la demografía, en la economía. En Venezuela no tenemos cifras reales y oportunas de inflación por parte del Estado desde hace muchísimo tiempo. Gracias a Dios tenemos un poder público autónomo como lo es el poder legislativo, como lo es la Asamblea Nacional, y dentro de esa Asamblea Nacional, gracias a Dios que tenemos a personajes que son al mismo tiempo dirigentes populares, líderes populares, representantes del pueblo y son profesionales de altísima formación, como es el caso del economista José Guerra. José Guerra se ha empeñado, montó un equipo y logró que desde la Asamblea Nacional se pueda hacer seguimiento al tema de la inflación. Hoy en la primera plana del Diario Nacional tenemos la inflación acumulada en 2018 se incrementó a 453.7%. Vamos a hablar entonces de inmediato con este representante popular que además, es exdirector de la Escuela de Economía de la UCB y exmiembro del directorio del Banco Central, para que nos diga qué significa esto para el habitante que lo está escuchando allá en las Malvinas, en el Valle, y que votó por él. José, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Háblanos de estos hallazgos de tu equipo en la Asamblea Nacional en materia de inflación. Te escuchamos. Muy buenos días, Hugo. Gracias a todas las personas que a esta hora tan temprano nos escuchan, al chofer, al ama de casa, a la persona que está sonámbulo, o noctámbulo, mejor dicho, que está desvelado, todas las personas que nos escuchan a esta hora. Gracias por la invitación. Bueno, sí, ayer dimos a conocer las cifras de inflación que el Banco Central tiene 2 años y medio que no publica, y los resultados son realmente dramáticos. La inflación en el mes de marzo fue 67%, hasta el mes de marzo fue, entre diciembre y marzo fue 453, pero en el año, o sea, 12 meses, entre marzo 2018 y marzo 2017 fue 8.878%. Esto significa una inflación diaria cercana al 3-4%, 3%, que es lo que tiene Colombia en un año. Nosotros la tenemos en un día. Eso es lo que llaman la hiperinflación, que está devorando el salario, acabó con la pensión, acabó con la jubilación, acabó con el ahorro, acabó con la expectativa, y está acabando con la esperanza de mucha gente, acabó con los negocios. La gente no encuentra ahora con qué precio poner los productos, porque mañana piensa que el dólar va a seguir subiendo, entonces si no ajusta el precio se va a arruinar. Es decir, estamos ante un caos económico monumental causado por un modelo económico ya colapsado. Estamos conversando con José Guerra,
diputado y economista. José, nos ha dicho, tenemos un indicador prácticamente diario de inflación que supera en mucho lo que otros países tienen de inflación en un año. Ahora bien, hemos escuchado de ti algunos planteamientos interesantes sobre cómo articular una propuesta económica de conjunto. Te hemos escuchado a ti y hemos estado absolutamente de acuerdo en que ya este no es tiempo de señalar los males, sino también de plantear las soluciones. ¿Cómo avanza ese trabajo, José, que nos parece tan meritorio, tan importante? El miércoles pasado hicimos una propuesta al país, porque como tú dices, Chugo, ya el país está cansado de que le digan lo que pasa, porque la gente no solamente lo ve, la gente lo sufre, la gente tiene identificado cuál es el problema. Y aquí hay dos problemas importantes ahorita. Uno es la hiperinflación, que está devorando el salario de la gente. El otro es una economía estancada. Yo escribí un artículo el domingo pasado que se llama Venezuela 1953, donde refería que el ingreso de los venezolanos hoy es igual al de 1953, el ingreso por habitante. Esto es una tragedia lo que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? El de la hiperinflación. Aquí, la manera de resolver la hiperinflación es actuando por tres mecanismos, tres vías. En primer lugar, ordenar al gobierno, tratando de evitar los déficits fiscales, que estamos ya con 7 años seguidos de déficits fiscales. Eso nos lleva al segundo tema, el tema de la impresión de dinero inorgánico que hace el Banco Central. Para que tengas una idea, Chugo, el Banco Central está aumentando la liquidez monetaria, la liquidez que él crea, el dinero que él expande, a 4.000% todos los años. Entonces tú te imaginarás que una economía no resiste esa dosis letal de dinero que la gente no quiere. Y en tercer lugar, hay que evitar las continuas depreciaciones del bolívar en el mercado cambiario. Ayer, el día martes, y el día, lunes, martes y miércoles ha sido días terribles desde el punto de vista de la depreciación del bolívar. Hay operaciones con el dólar a 600.000 bolívares por $1. Entonces, esto está impactando los precios, sobre todo todos los bienes importados y que usan insumos importados, cauchos, batería, repuestos de todo tipo, equipos eléctricos, electrodomésticos, textiles, calzado, alimentos, envases, medicinas, que están siendo impactados porque usan insumos importados. Y entonces esta depreciación alocada del bolívar es lo que también está provocando la inflación. Nosotros proponemos es anclar la moneda al precio del dólar sin dolarizar la economía, pero fijar el tipo de cambio del dólar bolívar de manera que el que va a importar sepa que el precio es hoy un precio, mañana va a ser el mismo precio y pasado mañana va a ser el mismo precio, de manera que las expectativas de inflación se desvinculen de la formación de precios. Entonces tú tengas una moneda estable que recupere su poder de compra, y de estas tres maneras nosotros pensamos que podemos actuar rápidamente y bajar la hiperinflación del 8.000% que está y que puede incrementarse. Hay escenarios que la ubican en 80.000% al final de año. Eso puede ser posible, con lo cual pues la destrucción sería total. De manera pues que actuando de esas tres maneras y agregándole dos condimentos adicionales. En primer lugar, el refinanciamiento de la deuda. Estamos en cumplimiento de la deuda, debemos 3.000 millones de dólares en deuda externa que no hemos pagado. Y por otra parte, una nueva política petrolera que le dé oxígeno a las finanzas públicas del país, que le dé fuerza desde el punto de vista del ingreso de divisas para poder replantearnos nuevos crecimientos de la economía. Otro dato, yo, Venezuela, usted que es un hombre de historiador, Venezuela produce hoy en marzo, o produjo en marzo de este año, lo mismo que produjo en el año 1947 de petróleo. O sea, estamos en una decadencia que todavía no hemos ponderado, no hemos valorado adecuadamente la magnitud del desastre y de la destrucción que se le hizo al país. José, te agradecemos altamente que nos hayas iluminado con esta información sobre los últimos indicadores en materia de inflación y además los elementos gruesos de la propuesta de cambio que en materia económica se articulan desde la perspectiva del equipo que coordina el diputado José Guerra. En vez de hacer nada de lo que está planteando José Guerra en la Asamblea Nacional, el gobierno simplemente está sustituyendo el rentismo petrolero por el rentismo
del oro, por el rentismo minero, la depredación ambiental y la destrucción social que hay en el sur del país por el tema de el arco minero es difícilmente exagerable. Hace pocas horas hubo un conflicto muy rudo en la Troncal 10 y desde allí, desde el sur del país, nos está reportando de inmediato ese valiente luchador social, ese valiente dirigente político que es el diputado Américo de Gracia. Américo, cuéntanos, ¿qué está pasando o qué pasó allá en la Troncal 10 y cuál es el panorama general de la región a propósito de este tema del arco minero? Te escuchamos. Buenos días, Chugo, buenos días a toda Venezuela. Bueno, sumándole, acabo de escuchar pues a tu conversación con José Guerra en esa tragedia de la hiperinflación. Bueno, en el caso de Guayana se suma la hiperinflación más todo el problema que ha traído lamentablemente el arco minero a nuestra región. El cierre, acaban de abrir el día de ayer, tú mismo lo comunicaste a través de tu Twitter, el caso de la apertura o cuando se abrió la Troncal 10 en el kilómetro 0 en un conflicto permanente que es inducido por esta élite que hoy dirige el país a enfrentar permanentemente indígenas versus mineros por el oro de la sangre o la sangre del oro, que ha traído como consecuencia contaminaciones de todo tipo, y hablando de índices también ha traído paludismo, que el ministro ayer manifestaba que solamente se habían registrado este año 170,000 casos y el año pasado se registraron más de 400, y entonces lo que no se percata el ministro, lo que no informa el ministro, es que este año solamente lleva un trimestre, y si tú lo multiplicas por 4 trimestres, estaríamos hablando de que vamos a sobrepasar este año los 680,000 casos. Entonces, ¿qué tiene que ver el paludismo con lo que está pasando en el arco minero? Mucho, porque hasta el paludismo es una fuente de enfrentamiento, toda vez que los pranes son los que manejan las dosis de paludismo. La Guardia Nacional se los da a los pranes para que la manejen. Por supuesto, los indígenas tienen que comprarlos a precios sumamente altos, le cobran peaje, se matan unos a otros por el dominio y el control del oro, y eso obviamente que trae como consecuencia entonces que hace un par de semanas atrás los indígenas cerraron la Troncal 10 en el kilómetro 33, y estos hoy cierran la Troncal 10 en el kilómetro 0. Entonces es un tejemaneje que ha dejado como víctima permanente muertos, ha dejado paludismo, ha dejado difteria, ha dejado aguas contaminadas, ha dejado pueblos enteros sin el suministro de agua, ha dejado masacres, ha dejado contrabando, y que por supuesto todo esto es inducido por un gobierno que lamentablemente, y yo lo debo decir de manera responsable porque lo hemos venido diciendo permanentemente, está comandado y dirigido por una banda de criminales. No estamos luchando o enfrentando políticos, estamos enfrentando bandas criminales que están al frente del gobierno de la manera más inescrupulosa, con oscuros intereses no solamente de quedarse en el poder, sino también de utilizar el poder, en este caso el arco minero, como una franquicia para comprar lealtades verde oliva, que han provocado toda esta inmensa tragedia en Guayana, que ocupan un espacio no menor a todo el territorio de la República de Cuba o de Panamá, más de 111,000 kilómetros cuadrados, que trae pues como consecuencia todo este desastre que hoy estamos viviendo. Muchísimas gracias, Américo. Era Américo de Gracia, diputado del Estado Bolívar. El circuito por el cual es diputado Américo es todo el sur del estado, un área extremadamente grande y también extremadamente deprimida. Gracias a Dios cuenta con un diputado, con un luchador social como Américo de Gracia. ¿Escucharon ustedes cómo se conecta
el apetito voraz de la burocracia presupuestiva. Destruyeron PDVSA y ahora quieren destruir Guayana para vivir del oro como antes vivieron del petróleo. Y si eso implica la destrucción de los ríos, la destrucción del ambiente, la muerte de los indígenas, la extensión del paludismo, si eso implica todo eso, a ellos no les importa. A ellos lo que les interesa es, a través de ese negocio oscuro, de esa triangulación con los planes, lograr sus cuotas de lo que llama acertadamente Américo de Gracia, el oro de sangre. ¿Ustedes recuerdan la película Diamantes de Sangre? Como se denominan esos diamantes extraídos de algunas minas de África, en medio de la inmensa ilegalidad en que se desarrolla esa actividad, tiene una gran cantidad de víctimas detrás de cada gema. Bueno, aquí en Venezuela tenemos el oro de sangre, oro de paludismo, oro de miseria, ese oro que el gobierno extrae a través de esa operación oscura llamada el Arco Minero. De eso nos estaba hablando el diputado Américo de Gracia. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, La Fuerza es la Unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, La Fuerza es la Unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Política y censura son dos temas que vamos a tocar en este segmento del programa. Vamos a arrancar con el tema de la política. El doctor Julio César Fernández Toro es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Central de Venezuela y es también una persona que prácticamente desde niño está comprometido con las luchas de nuestro pueblo por la democracia y por la libertad. Por eso acudimos a su criterio experto, a su criterio profesional. Hay inquietud en algunos sectores de la población sobre si el dictamen de los magistrados del TCJ designados por la Asamblea Nacional desde Bogotá debiera implicar una conducta distinta por parte de la Asamblea Nacional en nuestro país. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué consecuencias podría tener? Nos fuimos directamente entonces a el criterio experto, porque hasta donde tenemos entendido, lo que designó la Asamblea Nacional fueron los sustitutos de los 13 magistrados express designados de manera ilegítima por la Asamblea desfalleciente, moribunda, que presidía aún el señor Diosdado Cabello. Entonces, cabría preguntarse si ese dictamen llena los extremos necesarios para generar pues un proceso legislativo aguas abajo. Debemos que entonces que sea el doctor Julio César Fernández que nos oriente sobre el tema. Julio, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Efectivamente, muchísimas gracias a ti por invitarme a este programa. El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, evidentemente, hay dos, digamos, posiciones sobre al respecto. Uno plantea su ilegitimidad, dado que efectivamente fueron electos parte de lo que eran los cargos que estaban vacantes del Tribunal Supremo de Justicia y, por lo tanto, entonces pareciera que fuera un Tribunal Supremo de Justicia, digamos, incompleto. Lo segundo que se ha dicho es que ya esos cargos habían sido elegidos, designados por la Asamblea Nacional que estaba saliendo en diciembre de 2015 cuando Diosdado Cabello, de madrugada prácticamente a medianoche, designaron esos cargos antes de que los nuevos miembros de la Asamblea Nacional que habían ganado las elecciones ocuparan esos cargos. Por lo tanto, hay una versión sobre la ilegitimidad del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora bien, hay que decir
que cuando la Asamblea Nacional en diciembre del 2015 designó a estos nuevos magistrados, era una Asamblea Nacional que estaba de salida, era una Asamblea Nacional que había perdido ya legitimidad política, debido a que se habían electo unos diputados nuevos y evidentemente esa vieja Asamblea Nacional no respondía a la voluntad popular, al sentimiento y al pensar del pueblo venezolano, que había designado a una mayoría distinta en la Asamblea Nacional, una mayoría totalmente opuesta al PSUV, totalmente opuesta al gobierno del presidente Maduro. Y en ese sentido se puede decir que la nueva Asamblea Nacional sí tenía legitimidad para designar esos cargos. En todo caso, el problema, más que un problema jurídico, es un problema político. Tenemos un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio que ha sido reconocido por distintas entidades, entre ellas la Organización de Estados Americanos. El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio se instaló en la OEA y evidentemente ha venido trabajando y se ha instalado en la Cámara del Senado del Congreso de Colombia. Esto hace que efectivamente la comunidad internacional le está haciendo caso a ese Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Y ese Tribunal Supremo de Justicia en el exilio ha admitido una querella, según la Constitución de 1999, que ha hecho la fiscal también general de la República en el exilio, Luis Ortega Díaz, la cual ha dicho que el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, es culpable por corrupción propia, de acuerdo a la legislación y por legitimación de capitales, de acuerdo al artículo 64 de la Ley contra la Corrupción y el artículo 35 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Estos dos delitos de los que Luis Ortega Díaz acusa a Nicolás Maduro fueron presentados ante el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Este tribunal sesionó de alguna manera citó al presidente de la República, que evidentemente no asistió y por lo tanto fue procesado de alguna manera en ausencia. Esto se llama antejuicio de mérito. Es un mecanismo especial para poder enjuiciar penalmente a algunos funcionarios o autoridades de alto nivel según la Constitución de 1999. Con lo cual, el Tribunal Supremo de Justicia escuchó los argumentos de la querella de Luis Ortega Díaz y estableció que efectivamente sí hay causa probable para enjuiciar al presidente de la República. El mecanismo que está establecido en la Constitución de 1999 y en el Código Orgánico Procesal Penal es que una vez que el Tribunal Supremo de Justicia establece que sí hay base para enjuiciarlo, tiene que comunicarse con la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional autorice su enjuiciamiento. De manera que el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio ya le comunicó a la Asamblea Nacional legítima, la que tenemos en Venezuela, para que ésta lo autorice. En este momento, por lo tanto, la papa caliente estaría en la Asamblea Nacional, la cual tendría que decidir o autoriza o no autoriza. Y por supuesto esto tiene consecuencias fundamentalmente políticas. Si la Asamblea Nacional legítima autoriza el enjuiciamiento, por supuesto le estaría haciendo un daño terrible al presidente de la República y además estaría causando una situación de crisis política adicional que torpedearía de alguna manera el proceso electoral que ha sido convocado por la Asamblea Nacional Constituyente. Por supuesto, si la Asamblea Nacional no autoriza este enjuiciamiento, lo que podría pasar es que las dirigencias de los partidos políticos que integran en la actualidad la Asamblea Nacional podrían perder el apoyo de la base opositora. Entonces estamos en una situación donde la Asamblea Nacional está en la diatriba entre perder el apoyo de su base opositora o ser de alguna manera posiblemente perseguidos y reprimidos por el gobierno si lo efectúa. Es una situación que está creando una posible crisis política que no sabemos cuál podría ser su desenlace.
Muchísimas gracias, profesor. Era el doctor Julio César Fernández Toro, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Central de Venezuela, que nos ha dibujado un panorama, creo que ha sido clara y precisa su explicación. Esto genera una crisis política. ¿Dónde? ¿En el gobierno? No, es la oposición. Digo que no es en el gobierno porque el gobierno sistemáticamente desconoce, ignora, se burla de cualquiera de estos desarrollos, pero donde genera una crisis ciertamente es en la oposición, porque entonces dentro de esa lógica, a raíz del dictamen de esos magistrados en el exilio, entonces la Asamblea Nacional debiera, entre comillas, hacer dar los pasos en consecuencia que el gobierno no los va a reconocer, pero que permitiría el allanamiento, la persecución y quizás el cierre del Parlamento. Entonces, o lo hacen corriendo esos riesgos o no lo hacen y son repudiados entonces por parte de la propia base opositora. A ese tipo de acertijos es que nos expone este conjunto de operaciones donde la lucha política se confunde a veces con el mero forcejeo institucional. Ahora, todo esto no trasciende a la comunidad, a la ciudadanía, por el tema de la censura. La información llega con extrema dificultad a los ciudadanos porque los medios son hostigados, perseguidos, le quitan el papel a los periódicos y a los medios electrónicos los bloquean. Eso es exactamente lo que acaba de pasar con uno de los más importantes portales informativos de este país, que es el pitazo.com. Tenemos en línea a César Batis, el director de esta aventura, porque así hay que llamarlo, de esta aventura periodística que es intentar llevarle la verdad a la gente en estas condiciones de hegemonía comunicacional de un régimen autoritario. César, buenos días. ¿Qué es lo que ocurrió nuevamente con el acceso al portal, a las informaciones del pitazo.com? Te escuchamos. Buenos días, Chugo, y a toda tu audiencia. Muchas gracias por atenderme, por escucharme en este momento. Bueno, lo que ocurrió fue que cercano a las 6 de la tarde del día 10, recibimos la información de que había dificultades para acceder a la página. Cuando pedimos al webmaster del Pitazo que revisara qué es lo que estaba ocurriendo, se comprobó a través de unos mecanismos que tiene él para verificar el bloqueo, que había un bloqueo del dominio elpitazo.info. Y el pitazo.info es un dominio alterno que nosotros comenzamos a aplicar a partir de enero para precisamente enfrentar un bloqueo anterior. Con esto quiero decir que en los últimos 7 meses nos han bloqueado el dominio de la página web en 2 oportunidades. Primero fue elpitazo.com, después elpitazo.info. Estos bloqueos los realizan las operadoras. En el 7 de septiembre del año pasado, el 8 de septiembre del año pasado, el bloqueo lo realizó primero CanTV ABA y junto a Digitel el mismo día, y el 1 de noviembre del año pasado se sumó a ese bloqueo Movistar, por lo cual no se podía acceder el pitazo.com desde computadoras acá o desde teléfonos acá en Venezuela. El pitazo.com sí sigue viéndose fuera del país. Tras realizar este cambio de al pitazo.info, como lo informé inicialmente, este martes sufrimos el bloqueo del pitazo.info. Y ante esto, bueno, nosotros seguimos dando respuesta para evitar esta censura, este bloqueo, y para cumplir nuestra función de informar a los ciudadanos y continuar con nuestro eslogan porque el pitazo suena donde otros callan. Conversando con César Batis, director del Pitazo, un emprendimiento periodístico que a través de las redes sociales está llevando información evidentemente sensible, porque si no, no existiría este empeño por callarlos. César, hay un anuncio importante en esta lucha por abrirle boquetes a la censura, y quisiera que fueras tú mismo quien se lo hiciera a la audiencia de Radio Caracas Radio. Te escuchamos. Sí, Chugo, es para nosotros grato informar que a partir del día 23 de este mes estaremos todas las mañanas llevando información a los usuarios, a tu audiencia,
de lo que tenemos en el Pitazo, de las informaciones más importantes y resaltantes con las que abrimos cada mañana. Nosotros somos un equipo de periodistas que está presente en todo el país, un equipo que lleva información los 7 días de la semana, las 24 horas del día, y eso también estará en servicio de la audiencia de RCR, esta importante emisora de radio, histórica emisora de radio que está dando también una lucha histórica por mantener la libertad de expresión y por vencer la censura. Era César Batis, director de elpitazo.com. Efectivamente, a partir del lunes 23 empieza a regir una alianza entre La Fuerza es la Unión y elpitazo.com. Todas las madrugadas tendremos acá en este programa El Pitazo Madrugador, donde nos dotaremos de la agenda. Ese es un microinformativo, un compacto informativo de aproximadamente 3 o 4 minutos de duración, en el que el servicio informativo del Pitazo nos dará la agenda con la que arranca ese día. Así que tendremos la información, los análisis, los invitados que habitualmente tenemos acá en La Fuerza es la Unión, y tendremos esta otra referencia, esta otra brújula, que es la agenda informativa de cada día de El Pitazo Madrugador. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Si te gusta un buen corte de carne a la brasa, date el gustazo en el restaurante Los Pilones, donde también puedes pedir cerdo, pollo y pescado en el término de tu preferencia. En Los Pilones te esperan para atenderte y ofrecerte lo que tú mereces, calidad y sabor criollo. En Las Mercedes, frente al Tolón, restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Ciudadano, conoce tus derechos. Tener acceso a una alimentación adecuada es un derecho humano universal. En la mayoría de los países, el Estado está obligado constitucionalmente a garantizar la seguridad alimentaria de sus ciudadanos. Haz valer tus derechos. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Desde que el mercado paralelo de divisas fue declarado ilegal en el año 2010 por las autoridades, han existido diferentes mecanismos para que la gente se dote de información y de acceso a ese recurso fundamental para la vida económica del país, que es la divisa fuerte, la divisa con la que se pueden producir las importaciones de insumos, de productos, de medicinas, de alimentos. Bueno, esta situación se ha hecho cada vez más compleja. Ya no se trata de que exista una oculta o insincera paridad oficial y un dólar negro, una paridad ilegal pero eficiente que le permite a la gente ubicarse. No, hoy tenemos una situación bastante más complicada. Existen diversos marcadores en el ámbito, digamos, no formal de la paridad cambiaria. Esto tiene impacto en la vida cotidiana del ciudadano. Ustedes recuerdan cuando hace muchísimo tiempo irresponsables voceros del oficialismo decían, bueno, ¿qué importa que la gente conozca o no el valor del dólar? Después de todo, nosotros no cobramos en dólares ni vivimos en dólares. Bueno, resulta que sí importa. Ya hemos visto cuánto ha sufrido la economía del país y cuánto ha sufrido la economía familiar y la economía de los ciudadanos, de los individuos. Ahora, esta situación oscurece aún más el panorama. Por eso hemos buscado el criterio experto de el economista Asdrúbal Oliveros. Asdrúbal, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿En qué va a parar esto? ¿Qué está pasando realmente con el dólar paralelo? Te escuchamos. ¿Aló? ¿Aló? Ajá, Asdrúbal.
Hola, Chugo, ¿cómo estás? Buen día, un saludo para ti y para todos los que te oyen a esta hora. Bueno que pudimos hacer la conexión. Te preguntaba, Asdrúbal, ¿qué está pasando realmente con el dólar paralelo? Ya la situación era muy complicada para el empresario, el comerciante, el ciudadano. ¿Qué implica para la vida cotidiana del venezolano el que ahora incluso los marcadores no oficiales de la paridad se hayan diversificado y de alguna manera oscurecido? Háblanos de eso, por favor, porque es un tema que ya sabemos impacta de verdad la realidad cotidiana del venezolano. Lo primero que hay que decir es que obviamente Venezuela está en una hiperinflación. Y para que la gente entienda eso significa que los precios están desbordados, no tienen anclas, no hay referencia, estamos en una especie de tierra sin ley, para decirlo en lenguaje coloquial, ¿no? Y eso, por supuesto, el mercado cambiario no escapa de esa situación, y sobre todo un mercado donde el gobierno lo dejó a sus anchas, donde no hay un marcador oficial que sea representativo y donde además hay una escasez muy profunda de dólares. Un tema aquí relevante que hay que destacar es que desde el año pasado, desde, vamos a decir, septiembre, no hay liquidaciones efectivas al sector privado de divisa. Por lo tanto, cualquier cosa que la gente está viendo en la calle de producto que está llegando por la vía de ese mercado paralelo o de proveedores que están buscando los dólares fuera del Estado, y por lo tanto ahí hay entonces una presión del precio muy fuerte que impacta a todos los productos, y eso es justamente la vía, vamos a decirlo, por lo que la gente siente esto. La subida del dólar paralelo es la subida del precio de las cosas, Chugo, es decir, porque esos son las materias primas, son los insumos, son los productos que usted va a encontrar en los supermercados, en la ferretería, en el repuesto para su carro, en los servicios que usted contrata. Todos esos elementos necesitan cosas importadas, y esas cosas se compran con dólares que todos los días están subiendo de precio, y que eso se va a reflejar en el precio de las cosas. Entonces, lamentablemente, lo que augura esta alza tan fuerte del paralelo es, más caras las cosas, ¿no? Y en un contexto donde la gente ya está en una situación bastante precaria, donde el sueldo no alcanza, donde eso los economistas lo llamamos porque tienes una caída de poder adquisitivo. Entonces, aquí lo que hace falta, la verdad, es una ausencia de gobierno en el sentido de atacar estas cosas, que es para lo que debería existir un gobierno, de, justamente darle calidad de vida a la gente, tener una estabilidad en la moneda, que tu sueldo te alcance. Eso es lo que todos aspiramos, pero eso no lo tenemos. Entonces, es muy triste o muy preocupante, porque lamentablemente no tenemos expectativas positivas de que esto mejore ante la inacción y ante la irresponsabilidad del Ejecutivo de no atacar este problema de fondo, que además ya tiene años, ¿no? Lo que pasa es que ya estamos llegando a un nivel donde la enfermedad se ha descuidado tanto que ya está en una situación crónica y crítica, ¿no? Hablando con Asdrúbal Oliveros, él es economista y él es director de Ecoanalítica. Un poco para que la gente ubique el contexto de tu planteamiento. Tú dices, y con muchísima razón, es necesario que el gobierno actúe, que el Estado actúe para garantizar calidad de vida a la gente. Eso es correcto. Ahora, cuando el gobierno actúa en este tipo de materias, siempre intenta establecer controles, y generalmente controles ficticios, controles que no tienen que ver con la realidad económica. ¿De qué tipo de actuación estás hablando tú cuando planteas que hay que parar la carrera ascendente del marcador paralelo? Esa pregunta es muy pertinente, porque efectivamente lo que hace el gobierno, a mi modo de ver, no genera calidad de vida, ¿no? Lo que aquí se necesita es justamente que tú, número uno, un gobierno que tenga como prioridad resolver el problema de la hiperinflación. Y ¿cómo se ataca la hiperinflación? Número uno, el gobierno tiene que arroparse hasta donde le alcanza la cobija. Es un gobierno que el Estado está totalmente colapsado, gasta sin control, muy por encima de lo que le ingresa. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que recurrir al Banco Central, que te dé cada vez más recursos, más billetes que salen de la nada. Ahora, todos esos billetes van a la calle, en términos electrónicos, en las cuentas de la gente, y buscan bienes, pero los bienes no están
están llegando. Entonces también tú tienes que estimular la producción, y para eso entonces tú tienes que tener un esquema cambiario donde el comerciante, el dueño de un supermercado, el dueño de una empresa, el que importe, pueda comprar el tipo de cambio con libertad, sepa cómo se construye ese precio del dólar, no esté a merced de especuladores, no esté a merced de páginas web. Debería ser el Banco Central de Venezuela quien todos los días publique el precio del dólar y que la gente vaya a un banco, una agencia bancaria, a comprar los dólares que necesite, y las empresas también. Eso es libertad cambiaria. Eso existe en Colombia, eso existe en Perú, países, en Chile, países que están recibiendo obviamente gran cantidad de venezolanos, justamente porque tienen políticas económicas coherentes. O sea, cuando la gente dice, bueno, es que el comerciante especula, lo que está detrás también es, bueno, un comerciante, sin ánimo de hacer apología del comercio, que también dice, bueno, ¿dónde compro los dólares? ¿Dónde compra los dólares el comerciante? En esta gente que le vende estos dólares encarecidos. Y entonces, ¿qué puede hacer él para poder mantener el negocio abierto? Tiene que fijar sus precios en función de ese dólar encarecido, y por eso es que las cosas suben. Entonces, al final, tiene que ser el Estado que de alguna forma diseñe política, y en este caso política cambiaria, para lograr la estabilidad del dólar. Eso se resuelve, bueno, con un gobierno que sea responsable en lo fiscal, con un banco central que actúe para la defensa de la moneda, la defensa de la inflación, con un gobierno que detenga la caída de la producción petrolera, porque también eso hay que decirlo, Chugo, está cayendo la producción de petróleo y por lo tanto están ingresando menos dólares al país. Entonces también los dólares son escasos. La gente entiende que si los dólares son escasos, las cosas se encarecen. Entonces fíjate que todo esto está totalmente relacionado, pero es el descuido de cosas que tienen años pasando, que nosotros los economistas venimos alertando, y claro, como una enfermedad, bueno, te da sus primeros síntomas, tú no te vas empeorando poco a poco hasta que ya llegas al grado de deterioro final, y yo creo que Venezuela está en ese punto. Cuando un país llega a la hiperinflación, a este desorden de precios, a que no hay referencia, a que las cosas suben en cada hora, la gente lo sabe, le dan un presupuesto y ese presupuesto dice válido por un día, bueno, es que ya llegamos al llegadero, en el sentido de que ya estamos en una situación digamos, donde la economía no da para más y tienes que abocarse a resolver ese tema. Entonces aquí lo que estamos se está generando una situación de tensión social muy dura, que el gobierno de alguna manera resuelve, bueno, con mecanismos de control social tipo carnet de la patria, que son paliativos pero que no ayudan no son solución de fondo, y mayor estructuras de represión. Estamos conversando con Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica. Ya para terminar, Asdrúbal, hiciste referencia a el tema de una página web que sustituía en esta función informativa nada más y nada menos que al Banco Central. Durante mucho tiempo el gobierno estuvo demonizando a cierta página web, diciendo que todo lo que ocurría en materia de el deterioro del bolívar frente al dólar era culpa de una página web, como si eso fuera tan fácil. Bueno, resulta que la realidad es tan dura, tan rápida la caída, que ahora ese portal web parece conservador frente a otros marcadores que han empezado a surgir. ¿Qué ocurre y sobre todo qué puede hacer el ciudadano frente a esta nueva realidad, frente a la multiplicidad de indicadores en lo que tiene que ver con el mercado paralelo de divisas? Bueno, mira, tiene que estar atento. Lamentablemente, si quienes nos escuchan tienen algún comercio, algún pequeño comercio, trabaja con algunos proveedores, tiene que mirar los diferentes indicadores, tiene que tener claridad un poco, como hacer una especie de mínimo, máximo y promedio. Es así, para saber, porque el día de mañana cuando alguien le llegue a querer venderle alguna mercancía o a querer venderle incluso un dólar, tiene que pensar bien, bueno, más o menos cómo se mueve el rango para poder negociar, porque esto hay que decirlo también, Chugo, esto es un tema de negociación bilateral, ¿no? Como dicen los gringos, face to face, es decir, tú necesitas, bueno, mira, tú me estás vendiendo en tanto, yo veo el precio, veo lo que está marcando y digo, bueno, vamos a ver cómo está. Ese también es el tema. Lamentablemente en este desorden eso es lo que hay que hacer. Gente que no tiene nada que ver con eso, bueno, lo que yo les diría en medio de este desastre, con los pocos bolívares que puedan tener,
es que compre, que esos bolívares no lo tengan nada en cuenta. Probablemente mucha gente me dirá, bueno, no tenemos nada, pero agarre, usted recibe su quincena, usted recibe un pago, y eso tiene que convertirlo con rapidez en cosas. Vaya al mercado inmediatamente y compre cosas, porque justamente este desorden de precios lo que te provoca es una subida fuerte, y entonces usted tiene los bolívares en cuenta y no rinden para nada. Entonces hay que gastar los bolívares con muchísima rapidez. Ese es el consejo más importante que uno puede dar en un ciclo hiperinflacionario. No hay que tener bolívares, porque los bolívares, su valor, la capacidad de compra se pierde en días, lamentablemente, es muy triste decirlo. Lo segundo, bueno, la gente tiene que tener prioridades, y en este caso la prioridad es la alimentación. Lamentablemente, para la mayoría de las familias en Venezuela eso está muy cuesta arriba, pero bueno, el que trabaja, el que tiene un hogar, tiene que pensar justamente en cómo puede abastecer las cosas mínimas para alimentarse y lo suyo, y ese tiene que ser su norte y su horizonte. Buscar también la manera de obtener ingresos extra, y si son en dólares, si son remunerados en dólares, mucho mejor, ¿no? Porque el que puede tener dólares, el que puede ganar en dólares, el que puede recibir dólares, mantiene poder de compra, justamente por esto que está pasando, mientras que el que tiene bolívares, que es la mayoría, sufre el deterioro. Asdrúbal, te agradecemos altamente la clase que nos has dado hoy en esta madrugada en medio de este país angustiado. Bueno, queda claro, ¿no? Aquí hay una casta política, una cúpula de chupasangres que engordan en dólares mientras la inmensa mayoría del país desfallece en bolívares. Esa es la realidad. El bolívar vale cada vez menos. Utilice usted el marcador que quiera utilizar o construya el promedio que pueda construir. El bolívar vale cada vez menos. La recomendación que nos da Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, es entonces quien tenga que hacer algún tipo de negociación que involucre el uso de divisa extranjera, entonces que vea los diversos marcadores que hay y establezca un promedio como mecanismo de negociación. Aquellos que no tienen nada que ver con la manipulación de moneda extranjera, con el uso de divisa extranjera, entonces y que agarren los bolívares a los que tengan acceso y los transformen en cosas, que compren cosas. Mira, una golosina vale más que un bolívar en este momento. O sea, una galleta, un chocolate, esas cosas que antes parecían tonterías, ahora resulta que son una inversión. ¿Tú me entiendes? Entonces, lo que nos dice Asdrúbal Oliveros es eso: transformar en objetos, en bienes de consumo, a la brevedad posible los bolívares, porque el bolívar no solamente no vale nada, sino que esa nada se reduce, vale cada vez menos. Esa es la recomendación que nos da entonces el doctor Asdrúbal Oliveros, economista y director de Ecoanalítica. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Dicen que la moda es pasajera y evolutiva, pero también es cierto que el estilo, moda y elegancia se cultiva y permanece en el tiempo. Por esto, las damas de buen vestir en ropa casual siempre van a Lenel Shop, donde siempre te ofrecen moda y calidad al mejor precio del mercado. Acércate al local 153 en planta baja del Centro de Compras Merpo Este, en Chacao, entre las calles Pantín y Los Ángeles. Lenel Shop es moda y algo más. Es moda y algo más. Disfruta del placer de vivir una experiencia única e inolvidable con Tu Viaje en Primera Clase. Tú eliges tu destino y nosotros hacemos realidad tu sueño. Los Roques, Canaima y la Isla de la Tortuga. Boletería nacional e internacional. Llámanos al 0424-204-9756 o 0414-330-4342. Somos Tu Viaje en Primera Clase. Si piensas hacer un delicioso sancocho, hervido, sopa o crema, busca los mejores y más frescos ingredientes que te ofrece la gran feria de hortalizas, frutas y verduras Santo Cristo de la Grita. Eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas.
Llueva, truene, relampaguee o sea feriado todos los viernes y sábados en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y quiero compartir con ustedes un titular de esta madrugada. Por supuesto que nuestro excelente colega Pedro García Otero luego va a desgranar con eficiencia y rigurosidad los titulares de hoy. Sin embargo, hay un titular del diario La Verdad del Zulia que yo quiero compartir con ustedes porque refleja la mezcla de destrucción económica con destrucción moral a la que nos ha llevado esta desgracia que algunos llaman el proceso revolucionario nos ha transformado en esta cosa. Bueno, ya lo decía el diputado Américo de Gracia en el primer segmento de este programa, de la edición de La Fuerza es la Unión del día de hoy, cuando nos hablaba de cómo los planes controlan el acceso a el medicamento contra la malaria. Nos decía, bueno, la manera como inescrupulosamente se comercia a precio de oro este tratamiento vital en esa zona. Bueno, ahora escuchen lo que es el gran titular de apertura del diario La Verdad de Maracaibo, hoy jueves 12 de abril. Bachaquean cartones de vacunación. Estafa inmunológica. El requisito exigido para emigrar a países de la región se vende entre 700.000 y 1 millón de bolívares. Disculpen. Ahora los malavinos que se suben a la diáspora no solo llevarán la vida en la maleta, sino también un posible contrabando de enfermedades contagiosas hacia los países que los reciban. La alarmante situación es el resultado del comercio inescrupuloso y fraudulento de los cartones de control de inmunización expedidos por el Ministerio de Salud, los cuales están oficialmente agotados, pero se venden bajo cuerda y sin la vacuna por montos que van desde los bolívares 700.000 hasta el 1.000.000 de bolívares. El lucrativo guiso se presenta nada menos que en el ambulatorio urbano 3, Dr. Francisco Gómez Padrón de Maracaibo, mejor conocido como La Sanidad. Esto está, repito, en la primera plana del diario La Verdad. Yo, más allá del titular, más allá de la anécdota triste y ruda, en primer lugar quiero llamarles la atención sobre el tema, sobre el sustrato económico de esto. ¿Qué ocurre? Bueno, que hay una necesidad, hay una demanda, hay un producto que la gente busca, que es el cartón de vacunación, porque sin ese cartón la gente no puede emigrar y hay muchísimos venezolanos que quieren huir del desastre chao-madurista. Entonces, bueno, oficialmente no existe. ¿Qué ocurre cuando el gobierno dice, mira, no hay? Bueno, que se encarece el producto, porque no hay nada más caro que aquello que no encuentras. Y entonces las mafias venden fulano cartón al precio que les da la gana, ¿no? Una cosa que normalmente tú vas, te pones la vacuna, te dan el certificado de que te pusiste la vacuna, ese es el cartón de inmunización. Bueno, resulta que aquí se comercia de manera inescrupulosa hasta con eso. ¿Y quiénes lo hacen? Porque, ojo, no me vengan a decir, no, porque es que los comerciantes son así. No, no se trata de los comerciantes. Los comerciantes son gente decente que trabaja para distribuir bienes y servicios. Estoy hablando de las mafias rojiverdes, de las mafias que tienen acceso a este tipo de recursos y que hacen de cualquier cosa, desde la comida de los clubs hasta las vacunas,
un mecanismo para lucrarse indebidamente y generar un mercado negro allí donde ellos dicen, no queremos el mercado capitalista. Bueno, pero hay un mercado peor, el mercado negro, mejor dicho, el mercado rojo de la corrupción y del saqueo. Busquen la primera plana del diario La Verdad para que vean con asombro y con dolor hasta dónde llegan los niveles de destrucción que en lo económico y en lo moral nos ha llevado esta desgracia que es el chaomaurismo. Trabajaba para ustedes en la dirección general de la emisora Jaime Nestares, en la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo al frente de los controles, estuvo César Arteaga, habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.